Justicia TV Noticias les saluda Liliana Choi y estos son los titulares. La Fiscalía detectó en un operativo en todos los distritos de Lima que la mayoría de cámaras de seguridad no funcionan, situación que dificulta la investigación de delitos contra la ciudadanía. Si usted toma dinero ajeno y no lo devuelve, comete el delito de hurto. Esta conducta puede ser sancionada hasta con 3 años de cárcel. Justicia TV transmitirá desde Cusco la más grande Feria Nacional de Acceso a la Justicia, Yapanchipac 2023, que llevará el servicio de justicia a los más necesitados. Bien, vamos ahora con el desarrollo de la información. El Juzgado Penal Colegiado de Villa María del Triunfo condenó a 34 años de prisión a 2 sujetos que participaron en el asesinato a tiros de un mototaxista en el distrito de Villa El Salvador. Esto ocurrió hace 2 años. El Poder Judicial impuso 34 años de prisión a Carlos Castillo Guerrero y Josías Espinosa Quispe por el delito de homicidio calificado en agravio del mototaxista William Gutiérrez Silvestre. La decisión emitió el Juzgado Penal Colegiado Permanente de Villa María del Triunfo de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. El hecho ocurrió en el 2021, cuando los agraviados se dirigían al taller de su amigo ubicado en el distrito de Villa El Salvador para reparar su mototaxi, donde los 3 sujetos le dispararon a quemarropa logrando alcanzar a los agraviados. La investigación estuvo a cargo del fiscal provincial Edwin Zárate Jiménez, quien lleva adelante la investigación para determinar la responsabilidad penal. El tribunal está conformado por los magistrados Saúl Jerónimo Chacaldana, Carmen Ruiz Díaz y Paula Espíritu Contreras. El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva para 2 ciudadanos de nacionalidad venezolana acusados del delito de trata de personas, los mismos que pertenecerían a la organización criminal Tren de Aragua. Los detalles a continuación. El primer juzgado de investigación preparatoria del Santa dictó 18 meses de prisión preventiva contra 2 presuntos integrantes del Tren de Aragua. Se trata de los ciudadanos venezolanos Giancarlos Pineda Zarramera y Antoni Gabriel López Díaz, quienes son acusados por el delito de trata de personas en agravio de una menor de edad, también de nacionalidad venezolana. El 15 de septiembre, la víctima, cansada de las supuestas agresiones que le ocasionaban sus compatriotas, decidió denunciar el hecho. La mujer aseguró que ejercía la prostitución en las calles de Chimbote, amenazada por estos 2 sujetos, y era obligada a saldar una multa de 4.000 soles, pendientes de los 10.000 soles que le impusieron por traerla al Perú. Según la Fiscalía, los imputados no solo la habían secuestrado, sino que incluso la tenían amenazada de muerte para evitar que ésta se escape. Al llegar a la casa, el imputado se lleva a la agraviada y la sube hasta su habitación. Y en su habitación, la golpea. La golpea y le dice que tiene que trabajar y que, bueno, intercambian palabras y la agraviada se queda, recibe golpes por el rostro, por los labios, por la espalda, golpes de puño, patadas. En la audiencia, ambos imputados negaron ser parte del Tren de Aragua. Pineda Zarramera aseguró que la denunciante era su pareja y que ésta se dedicaba a la prostitución por decisión propia. Tuvimos discusión, tuvimos la pelea. Ahí yo me largo, y ahí ella fue, montó la denuncia por cosa de celo y ha inventado todo lo que ha puesto. Ella ha trabajado por su propia voluntad, ella nadie la manda a trabajar eso. Yo más bien le decía de ese trabajo, búscate un trabajo mejor, un trabajo digno, algo que te represente, ¿me entiendes? Algo que la representara como una mujer que debe ser. Por su parte, López Díaz dijo ser prestamista independiente. Durante su detención, el sujeto incluso llegó a mostrar una actitud desafiante y a amenazar a los efectivos policiales que lo intervinieron. El juez John Pillaca Valdés decidió amparar la solicitud fiscal y ordenó el internamiento de los venezolanos en el penal de Cambio Puente. Estos sujetos podrían recibir una condena entre 8 a 15 años de cárcel y en su forma agravada hasta los 25 años por el delito de trata de personas. La unidad de flagrancia del Callao condenó a 6 años de prisión a 2 hermanos mexicanos que intentaron enviar droga a su país por el aeropuerto.
En menos de 24 horas, el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria de Flagrancia de la Corte Superior del Callao dictó 6 años y 8 meses de prisión contra Francisco Vázquez González y Juan Pablo Vázquez González por el delito de tráfico ilícito de drogas al llevar dentro de sus organismos comprimidos con sustancias ilícitas. Los hermanos de nacionalidad mexicana fueron intervenidos en flagrancia por la Policía Nacional en el aeropuerto Jorge Chávez cuando pretendían viajar a la Ciudad de México transportando drogas tóxicas con 15 y 22 cápsulas respectivamente, que fueron ingeridas previamente en el abdomen. Ambos sujetos, al ser entrevistados por los agentes, manifestaron que se encontraban por turismo en Perú y habían sido estafados. Pero la Dirección Antidrogas de la policía, al notar la actitud sospechosa de ambos, procedió a realizar el examen de rayos X, logrando observar cuerpos extraños en el abdomen de cada intervenido. Ante estas evidencias, el magistrado René Quispe Silva dictó la sentencia contra los imputados por haber coordinado el envío de más de 2 kilos de cocaína en modalidad de ingesta con la finalidad de que sea transportada a su país natal. Además, les impuso una reparación civil de 11,000 soles a favor del Estado peruano y ordenó la expulsión del país una vez cumplida la condena. El Poder Judicial revocó en primera instancia la pena suspendida que se le había dictado al exgobernador de Puno, Walter Adubiri, quien podría ir a prisión si un tribunal confirma la sentencia y ordena su captura. Debido a que no cumplió con pagar el total de la reparación civil en el proceso en su contra, el exgobernador de Puno, Walter Adubiri Calizaya, podría ser internado nuevamente en un penal. Así lo dispuso el segundo juzgado de investigación preparatoria de Puno. El juez Joel Rivero Salazar dispuso la revocatoria de pena suspendida por la de efectiva en contra del exgobernador, quien fue sentenciado por incurrir en el delito de disturbios en el conocido caso Aymarazo en el año 2011. Una vez que quede consentida en segunda instancia la referida resolución, se emitirán órdenes de captura para su internamiento en el penal que disponga el INPE, con el fin de que el aún sentenciado pueda cumplir su periodo pendiente de carcelería, teniendo en cuenta que ya estuvo en prisión. Recordemos que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revocó la sentencia de 6 años de cárcel efectiva por lo ocurrido durante el Aymarazo, cambiándola por una pena suspendida bajo reglas de conducta, y una de ellas era reparar los daños ocasionados, lo cual no fue concretado. Por estas consideraciones, el magistrado dispuso la revocatoria de pena de Walter Adubiri, decisión que fue aceptada por el representante del Ministerio Público, mientras que la defensa técnica del sentenciado interpondrá el recurso de apelación en el plazo correspondiente. Walter Adubiri es conocido por haber protagonizado las protestas antimineras que se registraron en Juliaca y Puno en el año 2011, en donde se quemaron entidades del Estado como la Contraloría, aduanas y el gobierno regional. Asimismo, la toma del puente internacional de Desaguadero y del aeropuerto de Juliaca. Tras una persecución policial, fue capturado en Jesús María un prontuariado delincuente dedicado al robo de autopartes en la capital. Fue detenido con las manos en la masa y tras ser captado por las cámaras de seguridad del distrito, el Poder Judicial definirá en las próximas horas su situación legal. Gracias al actuar de los miembros de seguridad de la Municipalidad de Jesús María, se logró la captura de un ladrón de autopartes que había sido detectado infraganti cuando desmantelaba un automóvil. Los serenos de Jesús María persiguieron al delincuente hasta las inmediaciones del Parque La Reserva. Lamentablemente, su cómplice logró escapar. Las cámaras de seguridad del distrito detectaron al delincuente que, junto con un cómplice, había sacado la batería y los faros de un taxi aparcado en la cuadra 9 del jirón Melo Franco. Tras cometer el delito, los delincuentes huyen de la escena, pero detrás de ellos estaban los miembros de seguridad, iniciándose una persecución que culminó minutos después en las inmediaciones del Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva, ya en la jurisdicción del Cercado de Lima. Finalmente lograron la captura de Jorge Aurelio Ábalos Huercaya,
de 39 años, quien es un prontuariado delincuente con antecedentes por diversos delitos. Su cómplice logró escapar y actualmente es intensamente buscado por las autoridades. Dentro del vehículo se encontraron las autopartes robadas, así como las herramientas que los delincuentes utilizaban para sus ilícitos. El vehículo que estaba siendo desmantelado era un taxi perteneciente a un vecino del distrito. Las autoridades de Jesús María devolvieron lo robado al propietario, mientras que el ladrón intervenido fue puesto a disposición de la Policía Nacional para que luego reciba la sanción correspondiente por las autoridades de justicia. Si usted ve que se le cae el dinero a alguien, lo toma y no lo devuelve, debe saber que esto configura el delito de hurto. Una víctima de este caso fue una comerciante de Gamarra a quien se le cayeron 1.000 soles y el dinero fue tomado por un ciudadano que está por ser identificado gracias a las cámaras de seguridad. Una empresaria de Gamarra hizo pública la denuncia para que este individuo, que fue captado por cámaras de vigilancia del centro comercial, entregue el dinero del cual se apropió por un descuido de una de sus trabajadoras. Ella al ir a hacer el depósito a mi cuenta para yo poder transferir el dinero a un pago que se tenía que hacer, entonces esta señorita se le cae el dinero pero dentro de la Galería Gama. Son un poco más de las 3 de la tarde. Una de las trabajadoras de confianza de la empresaria Rosa Huanca se dirige a depositar 1.450 soles para el alquiler de su local. Ella recorre este pasillo y de un momento a otro se ve como el dinero cae a su costado. Ella sigue su camino sin darse cuenta. Pero el que sí se dio cuenta del dinero fue este señor, que inmediatamente se incorpora y coge el paquete conteniendo los más de 1.000 soles y lo guarda en su bolsillo. Para disimular, ingresa a una tienda de ropa de bebés. La despistada mujer, al darse cuenta que ya no tiene el dinero, se regresa raudamente, esperanzada de encontrarlo en el trayecto. Sin embargo, no tiene éxito. Estos hechos son muy comunes y en este caso se trataría de un hurto simple, por lo que es necesario conocer que está penado. El juez Víctor Alcócer Acosta explicó en qué consiste esta modalidad. El delito de hurto consiste en aquel apoderamiento ilegítimo de un bien total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra. Generalmente, la víctima no se da cuenta de esta sustracción. Agregó que la persona que se apropie de un bien ajeno está sujeto a una condena, ya que el hurto está contemplado dentro de los delitos contra el patrimonio. Para el hurto simple, la pena fluctúa entre 1 a 3 años de cárcel. Es por ello que la empresaria agraviada hizo la denuncia en la comisaría Polo del distrito de La Victoria, que se encargará de realizar las investigaciones que correspondan. En medio de fuertes medidas de seguridad, la presidenta de la República, Dina Boluarte, llegó alrededor de las 8:50 de la mañana a la sede del Ministerio Público para responder por la investigación que se le sigue por las muertes ocurridas en las protestas contra el gobierno, esto es, entre diciembre del 2022 y marzo de este año. Esta diligencia se realizó para ampliar la declaración indagatoria. Sin embargo, fue corta porque la mandataria Boluarte no dio respuestas nuevas en la oficina de la área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la Fiscalía, esto es en la avenida Abancay. Luego de la diligencia, el abogado de la presidenta, Joseph Campos, señaló que rechazarán las imputaciones contra la mandataria y aseguró que no habrá nuevas diligencias, ya que estas investigaciones están por concluir. Respecto de los hechos que pueden haber ocurrido en cualquier lugar del Perú, la respuesta es una. Nosotros dimos declaraciones en el sentido de que se controle la situación, el orden público, respetando los derechos fundamentales, y todas las declaraciones que hasta ahora existen dicen que no existió ninguna orden al contrario por parte de la presidenta. ¿La presidenta entonces, no se excluida? ¿Ustedes van a seguir guardando silencio? No se trata de guardar silencio, hemos respondido. Solamente que hemos dicho que nuestras respuestas de la primera declaración se extienda a todas las declaraciones. No es lo mismo. La Procuraduría tengo entendido que le hizo un grupo de preguntas. ¿La respondieron ustedes? No, es que nosotros decidimos abstenernos de seguir participando y remitiendo nuestras respuestas a lo que ya habíamos establecido anteriormente. ¿Es la misma estrategia en las otras diligencias si es que la vuelven a citar a la presidenta? Yo creo que no va a haber nuevas diligencias. ¿Por qué crees eso? ¿Por qué? Porque lo correcto sería
que por coherencia que estoy señalando, esta investigación debe cerrarse. Yo voy a decir algo con mucho respeto porque no quiero que se malinterprete lo que voy a decir. En este momento de la investigación no hay ni víctimas ni victimarios. Eso se está investigando en sus momentos y en sus lugares correspondientes. Pero la Presidenta de la República ha sido responsable y no puede ni siquiera a nivel de percepción crearse una responsabilidad que no tiene. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es lo siguiente. Según la ley, el artículo 88 del Código Procesal Penal, no se debe permitir la participación más que del Ministerio Público. Pero bueno, ese es un tema que ya está solucionado por el Ministerio Público, ya lo admitió. Y ciertamente lo que nosotros hemos dicho es lo siguiente, que somos respetuosos de esos, pero hemos decidido no seguir con la declaración. Entonces, ¿para qué metíamos las preguntas? Pero bueno. Una situación preocupante reveló el Ministerio Público tras realizar un operativo para ver el funcionamiento de las cámaras de seguridad en los diferentes distritos de la capital. Resulta que la mayor parte de estas herramientas contra el crimen no funcionan. Este es uno de los elementos de comisión necesarios para nuestras investigaciones. Y no teniendo las cámaras donde reflejen lo ocurrido, los hechos, cómo ha sucedido, entonces dificulta las investigaciones. Este miércoles, más de 40 fiscales se desplegaron en los distritos de Lima Metropolitano a fin de verificar el estado de funcionamiento de las cámaras de videovigilancia en los municipios de la capital y de esta manera prevenir delitos de sicariato, extorsión y robo. La diligencia estuvo encabezado por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Es que se ha desarrollado a nivel de todos los distritos de Lima un operativo con las fiscalías de prevención para constatar las cámaras de videovigilancia para establecer si están operativas o no. Y es por ello que hemos venido a constatar acá en este distrito del Lince, en el cual nos señalan que solamente están operativas 30 cámaras. ¿De cuántas cámaras? De 185 cámaras. Ningún distrito de Lima es ajeno a la inseguridad ciudadana y tal es el caso del Lince. Esta madrugada una mujer fue víctima del sicariato mientras se encontraba transitando por las calles de ese distrito. Dos sujetos a bordo de una moto lineal la dispararon a sangre fría. Ante estos sucesos, Benavides invocó a los poderes del Estado a tomar acciones inmediatas para combatir la criminalidad. Creo que de todos los poderes del Estado y organismos constitucionales debemos tomar en serio, comprometernos con la seguridad ciudadana. No esperar estos altos índices de inseguridad para recién tomar acciones. Además, señalar que las medidas que se han adoptado son medidas excepcionales, no son permanentes y que deben contar con los recursos necesarios y de información a toda la población. Por su parte, el coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito, Alfonso Barrenechea, informó que la mayoría de cámaras de seguridad de distritos de alta criminalidad no están funcionando. Breña no cuenta con cámaras de seguridad. En Independencia, distrito considerado como zona de alta delincuencia, solamente el 50% de las cámaras están funcionando. En la misma situación están Comas, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Ventanilla. En Comas, de 205 cámaras, 80 no están funcionando. En San Juan de Miraflores, que es otra zona de elevado índice de criminalidad, tenemos 40 cámaras funcionando, pero tenemos 80 cámaras inoperativas y almacenadas. O sea, que almacenadas, no están implementando. En Villa María del Triunfo, 28 funcionan y 38 no están funcionando. Y Ventanilla, que es otra zona compleja, de 197 cámaras, 170 no funcionan. O sea, creo que el panorama del lugar es preocupante porque en distritos de alta criminalidad las cámaras de seguridad no están funcionando. Hacemos ahora una breve pausa en Justicia TV Noticias, pero volvemos. Bien,
Bien, ya estamos de vuelta para contarles que Justicia TV cubrirá desde Cusco la 7ª Feria Nacional Simultánea Yapanchipac 2023, que busca acercar el servicio de justicia a los más necesitados. Veamos el informe que nos ha preparado Kelly Medina sobre este importante evento. Acercar el servicio de justicia para los que menos tienen es el objetivo de la 7ª Feria Nacional Simultánea Yapanchipac Justicia 2023, que esta vez se inaugura desde Cusco hacia todas las cortes del país. Y que cada vez más las cortes suman esos esfuerzos para poder llegar a los lugares donde, como digo, por estar ubicado lejos de la sede o por temas de pobreza, estas personas se veían privadas de ejercer sus derechos vía, como digo, la tutela judicial, el acceso a la justicia. En el marco de esta feria se presentará el modelo integrado de justicia itinerante, que consiste en proporcionar herramientas tecnológicas y un marco normativo para hacer eficiente el servicio de justicia. Todo esto se realiza gracias al programa de mejoramiento de los servicios de justicia no penales a través de la implementación del expediente judicial electrónico que ejecuta el Poder Judicial con el financiamiento del Banco Mundial. A esta feria se suman los servicios gratuitos de las diferentes instituciones estatales y privadas que estarán presentes con sus stand desde muy temprano, atendiendo en el centro poblado de Patacancha, distrito de Ollantaytambo, en Cusco. Yapanchipac Justicia busca romper todas las barreras que impidan el verdadero acceso a la justicia para las personas en condición de vulnerabilidad. Así lo explica la jueza suprema Janet Tello Gilardi. El desplazamiento de los jueces importa que se lleve mesas de parte itinerantes, audiencias públicas itinerantes e incluso sentencias que se dictan y ya se han dictado en el idioma original de las comunidades. La inauguración contará con la presencia de la jueza suprema y presidenta de la Comisión de Acceso a la Justicia, Janet Tello Gilardi, así como de la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cusco, Karina Holgado Noa, entre otras autoridades. Hasta ahora se han realizado 4.500 actividades de este tipo a nivel nacional, recibiendo 5.400 demandas, 2.300 de ellas en materia de alimentos, 500 de filiación y 1.500 en ratificación de partidas, logrando 2.200 sentencias emitidas. Los jueces, juezas y personal jurisdiccional de todo el país están preparados para acudir al llamado de los que menos tienen, los marginados, excluidos, niños, mujeres, ancianos y toda persona que se encuentre en zonas alejadas. Todos ellos se verán beneficiados con la 7ª Feria Nacional Simultánea Yapanchipac Justicia. Justicia para todos y todas. Iniciamos nuestra ronda informativa con las cortes de todo el país. Así empezamos con Lenny Fernández de la Corte de Arequipa, quien nos informa sobre la capacitación realizada a los conductores para prevenir el acoso sexual en los vehículos de transporte público. Lenny, adelante. Más de 80 transportistas de diferentes unidades de transporte público de la ciudad de Arequipa fueron capacitados por jueces y personal especializado de la Corte de Arequipa con el objetivo de que puedan atender y denunciar los casos de acoso sexual y tocamientos indebidos que puedan suscitarse dentro de las unidades vehiculares. La jueza coordinadora del módulo de sanción penal para delitos asociados a la violencia contra las mujeres e integrantes explicó a los choferes y cobradores que son dos características importantes en la Corte. Los protocolos de actuación frente a los hechos de violencia sexual. Este programa denominado Transporte Libre de Acoso fue emprendido ante los constantes casos que se realizan en su mayoría en agravio de niños, niñas y adolescentes. La magistrada precisó que ante los hechos de violencia registrados, las agraviadas deben comunicar los hechos al conductor, quien está obligado a trasladarse hasta la comisaría más cercana para hacerse efectiva la denuncia. Asimismo, es importante que los pasajeros colaboren brindando el testimonio de los hechos que permitirá esclarecer la denuncia y posteriormente emitir una eficaz sentencia.
Desde la Ciudad Blanca de Arequipa para Justicia TV informó Lenny Fernández. Vamos ahora con la Corte de la Libertad. Cintia Sally Rosas nos informa sobre la orden de 5 meses de prisión preventiva que la justicia dictó contra un sujeto acusado de robar dinero de una vivienda en Trujillo. Cintia nos tiene los detalles. Gracias, compañeros de Justicia TV. El magistrado del primer juzgado de investigación preparatoria del Porvenir, doctor Alberto Ramiro Cruzado Aliaga, dispuso 5 meses de prisión preventiva para Gerson Álvarez Vera, quien es acusado de sustraer 100 soles de una vivienda. De acuerdo a los hechos expresados en la audiencia, Álvarez Vera fue intervenido por personal policial que patrullaba la zona, luego de ser informados que habría sustraído el dinero en mención cuando realizaba la labor de fumigación. Además, los vecinos informaron que el ahora imputado habría ingresado a otra vivienda a realizar el mismo trabajo y que rebuscó entre los cajones, siendo detectado por la dueña del inmueble, quien le increpó, permitiendo que la agraviada se percate del robo. Pese a las acusaciones, Gerson Álvarez negó el hecho hasta que finalmente devolvió el dinero que tenía escondido para que nadie se dé cuenta de dicho acto ilícito, siendo trasladado a la comisaría para las diligencias respectivas. Luego de analizar los hechos, el magistrado de la Corte de la Libertad declaró fundado el pedido de prisión preventiva, por lo que el acusado será internado en el establecimiento penitenciario del Milagro hasta que inicie su juicio oral. Se resuelve declarar fundada el requerimiento de la Fiscalía de prisión preventiva en contra de Gerson Joel Álvarez Vera, presunto autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado en grave tentativa, previsto y sancionado en el artículo 188, 186, segundo párrafo, inciso 1 del Código Penal, en agravio de Angelita Casilda Gil. Desde la Corte Superior de Justicia de la Libertad informó Cintia Sally Rosas para Justicia TV. Seguimos con más información. El Juzgado de Paz Letrado Mixto de la Aramate de la Corte Superior de Justicia de Ica, con su magistrada Giovanna Elizabeth Mendoza Magallanes y los servidores judiciales Rodney Zairi Tupac Malpartida y Karina Belis Robles, continúan con la ejecución del servicio de justicia itinerante, llegando a los anexos de Patachana y Tucuta, donde la jueza y personal a cargo se trasladaron a impartir justicia a zonas alejadas del despacho del juzgado. En dicha intervención se ingresó una demanda por pensión de alimentos y se logró que las partes conciliaran. Con ello se benefició a un menor de 11 años, quien recibirá una pensión que cubrirá parte de sus gastos en alimentación, salud y educación. Cabe señalar que el objetivo de la Corte iqueña es brindar un servicio descentralizado y articulado con las instituciones involucradas en el sistema de justicia, trasladándose hasta los lugares más alejados, donde habitan personas con diversas condiciones de vulnerabilidad y quienes tienen menores posibilidades de acceder a un juzgado. Por ello, el Juzgado de Paz Letrado del Aramate viene ejecutando la justicia itinerante en las comunidades de su jurisdicción, llegando a los ciudadanos con orientación jurídica gratuita y recepcionando demandas de alimento y filiación. Desde la Corte Superior de Justicia de Ica, informó para Justicia TV, Sara Rejas. Es el turno ahora de Marcelo Latorre de la Corte de Loreto, quien nos tiene información sobre la inauguración y puesta en funcionamiento del Juzgado de Paz en el distrito de Soplín Vargas en Loreto. Adelante, Marcelo. Guiados por la causa común de contribuir con el acceso a la justicia en favor de las poblaciones más distantes de la región, diversas instituciones desplegaron una labor conjunta que ha cristalizado la inauguración de juzgados de paz y acciones sociales en la frontera de Loreto. En Soplín Vargas se inauguró un juzgado de paz en las instalaciones de la misma municipalidad, con un ambiente exclusivo, idóneo, céntrico y seguro, mientras que en Tres Fronteras el juzgado fue habilitado en el local comunal con las mismas características, posibilitando la mejora del servicio de justicia para estas poblaciones. Se atendieron demandas de alimentos, denuncias por violencia familiar, además de ofrecer charlas educativas y más. Desde la Corte de Ucayali nos informan sobre una condena de 20 años de prisión a un sujeto acusado de violar a una niña de 11 años. Los hechos ocurrieron en 1999 y el condenado habría contado con la complicidad de su pareja para secuestrar y abusar de la menor.
La Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ucayali condenó a Ney Dávila Martínez por el delito de violación sexual de menor y le impuso una pena privativa de libertad de 20 años. Los hechos ocurrieron en 1999, cuando la víctima tenía 11 años. Además de la pena de prisión, la Sala fijó una reparación civil de 5.000 soles a favor de la agraviada y que el sentenciado sea sometido a un tratamiento terapéutico previo examen médico y psicológico. Los hechos ocurrieron el 8 de noviembre de 1999, cuando la menor agraviada se dirigía a la casa de su prima en el asentamiento humano Tahuantinsuyo. En su camino fue interceptada por Amparo Espinosa Sajamí, esposa del sentenciado, quien la forzó a subir a un vehículo y la llevó hasta su vivienda en el Girón Agüitía, en San Fernando, donde estuvo en contra de su voluntad por 11 días, de acuerdo a las actas policiales. La señora merecía para dormir con su esposo. Me tenía en un cuarto y por las noches me sacaba y me llevaba al cuarto de ellos, donde me sacaba mi ropa y me hacía echar en el medio. El señor me tocaba mis partes, él me hacía cosas. Eso pasaba casi todas las noches. Intenté escapar en una ocasión, pero la señora me agarró de los pelos, me golpeó y me metió otra vez adentro y ya no volvió a dejarme sola, dijo la víctima. La denunciante narró que llegó a escapar el 19 de noviembre de 1999, cuando estas personas fueron a cargar su batería y se olvidaron de cerrar la puerta con llave. Se dirigió a su casa y le contó lo ocurrido a su mamá, quien para ese entonces se había denunciado su desaparición. Ambas fueron a reportar el hecho con la policía. La evidencia médica en ese caso fue contundente, ya que el certificado médico número 2972, fechado el 24 de noviembre de 1999, estableció que la menor presentaba desfloración antigua, lo que confirma el acceso carnal por vía vaginal. La principal prueba en este caso proviene de la declaración de la agraviada. Los delitos sexuales donde los actos ocurren en privado y fuera del alcance de testigos, la declaración de la víctima adquiere un valor probatorio fundamental, siempre y cuando sea uniforme, espontánea, coherente y persistente. Además, debe estar libre de motivos perversos o reprobables y preferiblemente corroborada por otros medios probatorios. La versión de la agraviada se ha mantenido constante desde las etapas iniciales del proceso y ha sido descrita con detalle, espontaneidad y coherencia. Asimismo, tanto a nivel preliminar, de instrucción y en juicio oral, la víctima fue enfática en sostener que el acusado fue quien abusó sexualmente de ella. La sala, integrada por los jueces superiores Dr. Américo Torres Lozano, Dr. Robin Barreda Rojas y el Dr. Josué Córdoba Pintado, ordenaron que el sentenciado sea internado en un penal hasta el 10 de marzo de 2043. Terminamos nuestra ronda informativa regional con Paul Mesa de la Corte del Santa. Paul nos cuenta que dicha instancia realizó una capacitación sobre violencia familiar dirigida a escolares del distrito de Quillo. Adelante, Paul, con tu reporte. El trabajo de la Coordinación Distrital de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte del Santa continúa. El pasado 19 de septiembre se realizó una charla educativa sobre violencia familiar en la institución educativa del Centro Poblado de San Roque, en el distrito de Quillo. La disertación se realizó en cumplimiento del eje Género y Victimización y estuvo a cargo de la doctora Patricia Peralta Gambini, jueza integrante del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial, y de la licenciada Soledad Villegas, psicóloga del equipo multidisciplinario del módulo de familia de la Corte del Santa. Fueron capacitadas 36 personas, entre escolares, padres y madres de familia, así como personal docente de la pequeña pero acogedora institución educativa. En el evento de capacitación también participó el abogado Anderson Montenegro Puriguamán, secretario del Códice de Quillo. De la Corte Superior de Justicia del Santa, Paul Mesa para Justicia TV. Tras un año de permanecer varado en el espacio, regresó a la Tierra el astronauta norteamericano Frank Rubio y la tripulación de la cápsula Soyuz MS-23, la cual sufrió una avería que la obligó a quedarse en la Estación Espacial Internacional desde marzo del 2022. Estuvieron en el espacio por 371 días, rompiendo así el récord de estadía ininterrumpida para un astronauta estadounidense. El tercer vuelo mayor, más largo en la historia, y han llegado al punto donde tenían que aterrizar en las praderas de Kazajstán. Los tripulantes llegaron a bordo de la cápsula rusa Soyuz MS-23 tras quedarse más de un año en la Estación Espacial Internacional debido a una falla en la nave que los traería de vuelta en marzo de este año. Aterrizaron en la meseta de la ciudad de Zhezkazgan, en Kazajistán.
En total, la misión del astronauta estadounidense, pero de padres hispanos, abarcó más de 253 millones de kilómetros y 5.963 vueltas a la Tierra. Es debido a su larga estancia en microgravedad y sus efectos en músculos y huesos. Los 3 tripulantes deberán pasar entre 2 a 6 meses en recuperación. El plan inicial de la misión, liderada por Frank Rubio, comprendía pasar 6 meses en el espacio desde el 21 de septiembre de 2022, pero en marzo último, la nave Soyuz MS-22 experimentó una fuga de refrigerante, situación que obligó a permanecer en el espacio por 6 meses más. En febrero de este año, Roscosmos, la agencia espacial de Rusia, envió la nave espacial de carga Soyuz MS-23, que transportaba media tonelada de insumos para la estación espacial, y acordó con la NASA que ese sería el vehículo que traería de regreso a los 3 especialistas. Si bien Frank Rubio ostenta el récord de permanencia en el espacio de la NASA, el récord absoluto lo ostenta el cosmonauta Valery Polyakov de la ex Unión Soviética, que en 1995 completó 437 días seguidos en estación orbital Mir. En Irak se elevó a 114 las víctimas de un incendio ocurrido en plena celebración de una boda. El uso de artefactos pirotécnicos en el matrimonio originaron el siniestro. Lo que se esperaba sería el día más feliz de sus vidas se convirtió en un verdadero infierno, y es que una pareja de novios murió calcinada junto a más de 100 de sus invitados durante la celebración de su boda en Nínive, Irak. En este estado quedó el edificio en donde se realizaba la boda, que congregó a más de 1.000 invitados, que acudieron sin sospechar que una presentación de fuegos artificiales desate un incendio que dejó hasta el momento 113 muertos y más de 200 heridos. La mayoría de la gente estaba completamente quemada y algunos otros tenían 50 a 60% de sus cuerpos quemados. No es nada bueno. La mayoría de ellos están en malas condiciones. Las primeras investigaciones revelaron que el salón estaba construido por materiales de bajo costo y además contenía material inflamable que provocó el voraz incendio que arrasó con la infraestructura y redujo todo a cenizas. Muchas de esas personas murieron por asfixia debido a la combustión de paneles de plástico Ecobond, considerados altamente inflamables, que provocaron la expansión rápida del fuego. Personal de defensa civil y los propios familiares de las víctimas llegaron hasta el lugar para continuar con la búsqueda entre los escombros, pues hasta el momento aún se han reportado varios desaparecidos y el número de fallecidos podría aumentar. En Irak son habituales los incendios en instalaciones, especialmente con el aumento de las temperaturas del verano y debido a la falta de mantenimiento y al pobre estado de la infraestructura en este país. El incendio más mortal de los últimos años ocurrió en julio de 2021 en un hospital de Nasiriyah, donde murieron 60 pacientes de coronavirus, una tragedia que desencadenó protestas populares para pedir que los responsables de la negligencia fueran llevados ante la justicia. Fue un gusto acompañarlos en esta edición de Justicia TV Noticias, siempre a las 9 de la noche en los canales 13.2 de Señal Abierta, 55 de Claro y 551 de Movistar TV. También por las redes del Poder Judicial y en simultáneo por la Agencia de Noticias Andina, además por nuestros 8 canales regionales aliados. Los dejamos ahora con imágenes de la montaña Yerupajá en Ancash. Nos vemos mañana. Permiso.